Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en la vida y el legado de Sócrates, Sócrates de Atenas. un hombre sin libros propios, pero cuya influencia se extiende hasta nuestros días, Sócrates fue maestro de Platón. y Platón de Aristóteles. Exacto, un linaje de pensamiento que ha moldeado la filosofía occidental. Pero ¿cómo conocemos a Sócrates si no dejó escritos? A través de las obras de sus contemporáneos. Como los diálogos de Platón, Sí, los diálogos de Platón son una fuente fundamental. pero son un reflejo fiel del Sócrates histórico. Esta es una pregunta que siempre debemos tener presente. También contamos con las obras de Aristófanes. El comediante, Precisamente, y con los escritos de Jenofonte. que nos ofrecen otra perspectiva sobre Sócrates. 3 fuentes, 3 visiones, un objetivo. Reconstruir la figura de Sócrates. Su vida, sus ideas, su impacto. Comencemos por su vida. Sócrates nació en Atenas en el siglo VIII a.C. Una época de gran esplendor para la ciudad. Un periodo de efervescencia cultural y política. Su padre era Sofronisco. ¿Y a qué se dedicaba? Era cantero. Un artesano. Sí, y su madre era fenáreta. Finalita, comadrone. Curioso que su madre fuera comadrona. ¿Por qué lo dices? Porque la mayótica, el método socrático de dar a luz ideas, está muy ligado a esa imagen de la comadrona. Es una buena observación. Se ha especulado sobre un posible parentesco con Arístides el Justo. El justo, Y- un antepasado ilustre, ¿Podría ser? Plutarco, cuenta que el oráculo de Delfos aconsejó al padre de Sócrates que lo dejara crecer sin interferencias. Una anécdota que no aparece en Platón ni Jenofonte. Quizás una leyenda posterior. Es posible. Lo que sí sabemos es que Sócrates recibió una educación tradicional. ¿En qué consistía esa educación? Literatura, música, gimnasia. Las bases de la formación ateniense. Exacto. Más adelante, a través de los sofistas, se familiarizó con la dialéctica y la retórica. El arte de la argumentación. Y sí, Y también se dice que fue escultor. hay referencias a unas estatuas de las gracias que esculpió en su juventud. Sócrates, el artista. Es fascinante, ¿verdad? Además de su faceta artística, Sócrates también se interesó por la física y la filosofía moral. Influenciado por Archelaus, su maestro. Un camino que lo alejó del arte y lo acercó a la filosofía. Y a la introspección, Sócrates se casó con Jantipa, una mujer de familia noble. Pero con fama de tener un carácter difícil. Esa es la imagen que ha perdurado, pero Platón nos ofrece una visión distinta en el Fedón, Y Fedón. el diálogo que narra los últimos momentos de Sócrates, ¿Y cómo la describe Platón? como una esposa cariñosa que acompaña a Sócrates hasta el final. Es importante recordar que hay múltiples perspectivas sobre los personajes históricos. Sin duda. Sócrates también participó en la guerra del Peloponeso como prita. Demostrando gran valentía en batallas como Potidea, Delio y Anfípolis. En Potidea salvó la vida a Alcibíades. Y en Delio y Anfípolis fue Cibiades quien le salvó la vida a él. Una relación peculiar. Sin duda. A pesar de su servicio militar, Sócrates se mantuvo alejado de la política, Él creía que podía servir mejor a Atenas a través de la filosofía. incitando a la reflexión y al debate, Exactamente. aunque sí participó en la mole. El Consejo de Ciudadanos. E incluso llegó a ser pretanis. Residiendo la asamblea. Y en ese cargo se opuso a propuestas que consideraba injustas, incluso enfrentándose a la presión popular. Un ejemplo de su integridad. un hombre de principios. Físicamente, Sócrates no era lo que se dice un hombre atractivo. Era bajo, con un vientre prominente, ojos saltones y una nariz respingona. Alcibíades lo comparó con los silenos. Esas figuras mitológicas, grotescas y burlonas. Pero Sócrates tenía un magnetismo especial. Su agudeza, su elocuencia, su ironía. Atraía a los jóvenes atenienses como un imán Los desafiaba con sus preguntas. y los hacía cuestionarse sus propias creencias. Exacto. Y esa actitud, esa forma de ponerlo todo en duda, le causó problemas. Le llevó a juicio, Acusado de impiedad y de corromper a la juventud. un juicio que marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. En el año 399 a.C., Sócrates fue acusado formalmente. ¿Cuáles fueron las acusaciones concretas? Introducir nuevos dioses y corromper a la juventud. Sócrates cuestionaba las creencias tradicionales, Y eso no gustaba a todos. especialmente en una época de inestabilidad política. Atenas había sufrido una derrota humillante en la guerra del Peloponeso. Y se buscaban culpables. Sócrates, con sus ideas subversivas, se convirtió en un chivo expiatorio. Pero Sócrates no renegó de sus ideas. Al contrario, defendió su postura con valentía. Su defensa quedó inmortalizada en la Apología de Platón. Un texto fundamental para entender el pensamiento socrático. ¿Y qué argumentos esgrimió Sócrates en su defensa?
Argumentó que él no introducía nuevos dioses, sino que simplemente cuestionaba las interpretaciones tradicionales. Que su daimonion, su voz interior, era una guía divina. Similar a los oráculos y profecías que consultaban muchos atenienses. Una forma de conectar con la divinidad. Pero sus argumentos no convencieron al jurado. Sócrates fue declarado culpable. Por un estrecho margen. Y se le pidió que propusiera un castigo alternativo a la pena de muerte. Y aquí Sócrates vuelve a hacer gala de su ironía. ¿Qué propuso? Una pequeña multa. Una pequeña multa. Argumentando que, dado su servicio a la ciudad, esa era una compensación justa. Casi una burla, También sugirió que se le invitara a comer en los banquetes públicos. dando a entender su mala calidad. El jurado, lejos de apiadarse, se sintió aún más ofendido. Y condenaron a Sócrates a muerte. A beber la cicuta. Sus amigos le ofrecieron la posibilidad de escapar. Pero Sócrates se negó, Prefirió acatar la ley. aunque esa ley lo condenara a muerte. Sócrates pasó sus últimos días en compañía de sus discípulos, Hablando de filosofía. reflexionando sobre la vida y la muerte, En el Fedón, Platón nos relata esos últimos momentos. con gran detalle y emotividad. Sócrates se despide de sus amigos. Y antes de morir, pronuncia unas palabras enigmáticas. Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagárselo. Unas palabras que han dado lugar a múltiples interpretaciones. Un pago por la curación a través de la muerte. Un último acto de ironía. El misterio perdura, Sócrates murió a los 71 años. dejando tras de sí un legado inmenso. Un legado que se extiende hasta nuestros días. Sócrates es considerado el padre de la filosofía occidental. El iniciador de una forma de pensar que ha influido en el desarrollo de la cultura occidental. Su método dialéctico, la mayéutica, sigue siendo una herramienta fundamental para la búsqueda del conocimiento, Un método que nos invita a cuestionarlo todo, a no dar nada por sentado. a buscar la verdad a través del diálogo y la argumentación, Sócrates no buscaba respuestas definitivas, sino que nos enseñó a formular las preguntas correctas, a dudar de nuestras propias certezas. a ser críticos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Sócrates creía que el conocimiento era la base de la virtud, Que solo conociéndonos a nosotros mismos podíamos ser justos y felices. que la ignorancia era la raíz de todos los males. Un mensaje que sigue vigente en la actualidad. Sócrates nos dejó un legado de preguntas, Preguntas que nos interpelan. que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, Sobre el sentido de la vida. sobre la justicia y la verdad, Sócrates no nos dio respuestas. pero nos enseñó el camino para buscarlas. El camino del diálogo, de la razón, de la autocrítica. Un camino que sigue iluminando nuestra búsqueda de la verdad. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en la vida y el legado de Sócrates. Un filósofo que, a pesar de no haber dejado escritos, sigue hablándonos a través de los siglos. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuáles son las grandes preguntas que te inquietan? ¿Qué haces para buscar tus propias respuestas? Te invitamos a seguir reflexionando sobre estas cuestiones. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Listo para otra inmersión profunda. Ya sabes cómo funciona, ¿verdad? Tomamos algo que crees conocer, profundizamos y encontramos esas pequeñas pepitas de oro de información. Exactamente. Esas que te hacen decir, espera, nunca pensé en eso. Sí. Esta vez vamos a por un gran problema de la química, la tabla periódica de los elementos. Ah, sí. La tabla periódica. Probablemente la recuerdes de la clase de química de la escuela secundaria. Claro. Ese gráfico colorido en la pared. Pero confía en nosotros, hay más de lo que parece a simple vista. Detrás de esa cuadrícula hay una historia fascinante, una estructura ingeniosa y todavía hay un debate científico en curso. Para esta inmersión profunda, estamos utilizando el muy completo artículo de Wikipedia sobre la tabla periódica. Y como de costumbre, nuestra misión es extraer las cosas más interesantes para ti. Como dijo Theodore Benfey, la tabla periódica y la ley periódica son el corazón de la química. Vaya. Comparó eso con la teoría de la evolución en biología y los principios de la termodinámica en física. Entonces, eso demuestra lo importante que es esto. De acuerdo, entonces, ¿cuándo empezamos a sospechar siquiera que estas cosas llamadas elementos existían? Bueno, algunos elementos son tan antiguos como la propia civilización, ¿verdad? Ah, claro. Cosas como oro, plata, cobre, plomo, mercurio. Los conocíamos y los usábamos desde la antigüedad, mucho antes de que tuviéramos una comprensión científica de lo que realmente eran. Por supuesto. Tiene sentido. Quiere decir
¿quién no va a notar oro brillante? Exactamente. Entonces, ¿cuándo dimos el primer paso hacia una comprensión más científica de qué son realmente estos elementos? El primer descubrimiento científico de un nuevo elemento se atribuye a un alquimista llamado Henrik Brand. ¿De acuerdo? Y en el siglo XVII descubrió el fósforo. Interesante. Una especie de historia divertida, en realidad. Intentaba descubrir la piedra filosofal. Ah, sí, la alquimia. Siempre persiguiendo sus objetivos elevados. Sí. A menudo, por casualidad, ¿verdad? Descubrieron otras cosas en el camino. Exactamente. Entonces, el siglo XVII fue cuando las cosas realmente comenzaron a acelerarse. Sí, el siglo XVIII fue una gran época de avance, No. especialmente con el desarrollo de algo llamado química neumática, De acuerdo. que es el estudio de los gases. Mm. Y esto fue realmente revolucionario porque les permitió a los científicos aislar e identificar elementos que no son como sólidos o líquidos tangibles a temperatura ambiente, veo. como el aire que respiramos. Claro. Entonces cuando elementos como el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno fueron realmente aislados y reconocidos como elementos. De acuerdo. Entonces, eso realmente abrió las cosas. Sí. Y supongo que el siglo XIX continúa en esa trayectoria. Sí, a principios del siglo XIX, Volta inventó la batería eléctrica. Y luego Humphrey Davy fue pionero en usar la electrólisis para descomponer sustancias y de esta manera pudo descubrir muchos metales alcalinos y alcalinotérios. De acuerdo. Entonces ya sabes, cosas como el sodio, el potasio, el calcio. Bien. Y para 1830 conocíamos alrededor de 55 elementos. Wow. Entonces las cosas iban realmente rápido en este punto. Y supongo que justo cuando piensas que casi los tenemos todos, Sí. llega algo nuevo. A mediados del siglo XIX llegó la espectroscopia, ¿De acuerdo? que es una técnica que analiza la luz emitida o absorbida por las sustancias. Y cada elemento tiene una firma espectral única. Interesante. Entonces, esto permitió a los científicos identificar elementos incluso en cantidades realmente pequeñas o en objetos distantes como los cuerpos celestes. Wow. Entonces, por ejemplo, elementos como el cesio, el talio y el rubidio se descubrieron usando espectroscopia. Y en realidad sus nombres derivan de los colores de sus líneas espectrales. Eso es genial. Nombrado por los colores que producen. Sí. Y luego llegamos al siglo XX, la era atómica. Sí. ¿Qué pasa entonces? Sí, entonces la investigación sobre radiactividad en el siglo XX condujo al descubrimiento de muchos elementos pesidos, ¿De acuerdo? muchos de ellos sintéticos, muchos de ellos con vidas muy cortas. De acuerdo. Y finalmente, en 2016, la UPAS, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, reconoció oficialmente 118 elementos, completando la séptima fila de la tabla periódica. Como 118. Eso es, quiere decir, eso es mucho. Sí, Desde solo un puñado hasta más de 100. sí. Pero claro, descubrirlos es solo una parte de la historia. Ahora tenemos que organizarlos. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Entonces, para llegar a una tabla periódica, primero necesitamos tener suficientes elementos individuales para poder ver algunos patrones en su comportamiento químico y propiedades, ¿verdad? No. Y también la idea de lo que realmente es un elemento evolucionó con el tiempo. De acuerdo. Durante los siglos XVI y XVIII comenzamos a alejarnos de las ideas de la ciencia griega clásica sobre los elementos y comenzamos a tener una noción más moderna de lo que es un elemento. Y Robert Boyle, en su libro El químico escéptico, propuso una definición influyente, aunque tomó bastante tiempo llegar a un consenso real. Entonces, la idea de qué es un elemento también estaba en proceso de elaboración. Exactamente. Entonces, ¿cuándo empezamos a ordenar estos elementos? Hubo algunos intentos tempranos que valga la pena destacar. Sí, hubo algunos intentos tempranos realmente interesantes. Entonces, en 1789, Lavoisier, del que hemos hablado un par de veces, Claro. intentó agrupar los 33 elementos conocidos entonces en 4 categorías. Así que tenía gases, metales, no metales y tierras. De acuerdo. Entonces, un poco aproximado todavía en este punto. Sí, una división bastante aproximada. Sí. Pero, ya sabes, un primer intento. ¿Alguien más lo intentó? Sí, luego en 1817 y 1827, el químico alemán Johann Wolfgang Weber propuso algo llamado tríadas. Ridas, de acuerdo. Sí, entonces notó que ciertos grupos de 3 elementos mostraban propiedades similares. De acuerdo. Y también, muy curiosamente, el peso atómico del elemento del medio era aproximadamente el promedio de los pesos atómicos de los otros 2. Interesante. Sí, así que algunos ejemplos clásicos son el litio, el sodio y el potasio, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio, telurio. Ajá.
Entonces, el trabajo de Devereiner, aunque limitado, fue bastante importante, Sí. porque sugería que los elementos no eran solo estas entidades aleatorias, pero en realidad había alguna relación subyacente entre ellos. Recuerdo. Entonces, eso comenzaba a insinuar, ya sabes, las agrupaciones verticales que vemos en la tabla periódica moderna. De acuerdo. Entonces, esa idea de que hay un orden basado en el peso atómico, al menos, Exactamente. eso comenzó a tomar forma. Sí. Y supongo que otros químicos también continuaron con ese trabajo. Sí, Leopold Gmelin expandió el sistema de Devereiner De acuerdo. y encontró más tríadas y luego incluso algunos grupos de 4 y 5 elementos. De acuerdo. Jean-Baptiste Dumas también notó relaciones entre diferentes grupos de metales. Ajá. Y en 1867, Auguste Gauquelet observó la tetravalencia del carbono, De acuerdo. que es un concepto realmente crucial en química orgánica, Sí. comprender cómo se unen los átomos. Ya veo. Y luego, en 1862, tuvimos a alguien llamado Alexandre-Émile Beguier de Chen-Courtois, De acuerdo. y él ideó algo llamado la hélice telúrica. Hélice telúrica. ¿Qué es eso? Sí, entonces, esencialmente, organizó los elementos en espiral alrededor de un cilindro, De acuerdo. según su peso atómico creciente, y notó que elementos con propiedades similares aparecían a intervalos regulares en esta hélice. Interesante. ¿Sí? Entonces, este fue uno de los primeros indicios reales de la periodicidad de los elementos. Ajá. Sin embargo, su trabajo no fue realmente apreciado en ese momento. De eso sí. Probablemente porque utilizó muchos términos geológicos en lugar de términos químicos, por lo que otros químicos no lo entendieron realmente. Ya veo. Y tampoco incluyó un diagrama en su artículo original, por lo que era difícil visualizar lo que estaba tratando de decir. Entonces, un poco por delante de su tiempo. Sí, tal vez. Otros químicos se dieron cuenta de esto. Entonces, al mismo tiempo, hubo un par de otros químicos, los Armayer y William Odling, que estaban trabajando en ideas similares. De acuerdo. Entonces, en 1864, Lothar Mayer publicó una tabla que incluía 28 elementos De acuerdo. y los organizó por valencia. De acuerdo. Así que mostró que los elementos con propiedades similares a menudo comparten la misma valencia. Ya veo. Y Odling también en 1864 organizó 57 elementos en orden de peso atómico. De acuerdo. Y también notó cierta periodicidad, pero no llegó realmente a proponer una ley periódica. De acuerdo. Entonces, todos están dando vueltas en torno a esta idea, pero aún no del todo. Sí. Y luego, por supuesto, tenemos a John Newlands y su ley de las octavas, Ah, sí. que son un poco más musical. Sí. Entonces, entre 1863 y 1866, Newlands notó que cuando los elementos se ordenaban en orden de peso atómico creciente, propiedades similares parecían repetirse cada 8 elementos. De acuerdo. Entonces, como las octavas en la música. Ya veo. Por lo tanto, propuso la ley de las octavas. Pero eso no salió tan bien, ¿verdad? No, no salió muy bien. De acuerdo. En realidad, la sociedad química se burló bastante de él. Oh, no. Se negaron a publicar su trabajo. Wow. Dijeron que era como arbitrarios los elementos que estaba agrupando. Ya. Pero lo irónico es que Newlands elaboró una tabla De acuerdo. y en realidad predijo la existencia de algunos elementos faltantes, Wow. como el germanio, También. pero desafortunadamente su contribución no fue realmente reconocida hasta mucho más tarde. Entonces, otra vez, un poco adelantado su tiempo. Sí, Entonces, llegamos a 1869, que parece ser un año bastante crucial en esta historia. sí, 1869. ¿Qué pasa entonces? Dmitri Mendeleev entra en escena ¿De acuerdo? y publica su primera tabla periódica. Está bien. Y esta es la primera tabla periódica que se reconoce ampliamente como, ya sabes, la base de la tabla moderna que usamos hoy. Entonces, ¿qué hizo que la tabla de Mendeleev fuera tan especial? Bueno, hizo un par de cosas realmente importantes. De acuerdo. Primero, ordenó los elementos por peso atómico, De acuerdo. pero también, y lo más importante, los agrupó según sus propiedades químicas similares. De acuerdo. Entonces, en realidad, había algunas similitudes con el trabajo de Lothar Mayer, quien de forma independiente también había desarrollado una tabla periódica alrededor del mismo tiempo. De acuerdo. Pero el trabajo de Mendeleev fue el que realmente ganó aceptación. Está bien. Entonces, ¿qué estaba haciendo Mendeleev que era diferente? Bueno, una de las cosas clave que hizo fue que dejó huecos en su tabla ¿De acuerdo? para elementos que aún no se habían descubierto. Interesante. Y no solo eso, sino que predijo las propiedades de estos elementos no descubiertos basándose en las tendencias de su tabla. Wow. Así que, por ejemplo, predijo la existencia de elementos como el galio, el germanio, el escandio, el tecnecio, y lo llamó ecaluminio, ecasilicio, etc. Entonces, está diciendo que estos elementos aún no descubiertos encajarían aquí en la tabla.
Sí. Y así es como deberían comportarse. Exactamente. ¿No? Y por supuesto, cuando estos elementos fueron descubiertos más tarde, sus propiedades coincidieron notablemente bien con las predicciones de Mendeleev. De verdad. Sí. Eso es bastante increíble. Para poder predecir el comportamiento de algo que aún no se ha descubierto. Sí. Eso es bastante notable. Sí. Y eso fue lo que realmente convenció a la gente. Sí, eso fue una de las principales razones por las que su tabla fue aceptada, De acuerdo. porque tenía este poder predictivo. No solo estaba organizando el conocimiento existente, sino que también apuntaba a nuevos descubrimientos. Estaba mostrando hacia dónde podría ir la ciencia. Exactamente. De acuerdo. Algo más que hizo Mendeleev que fuera fundamental para su tabla. Sí, la otra cosa realmente importante que hizo fue que a veces iba en contra del estricto orden de los pesos atómicos, De acuerdo. para colocar los elementos en grupos donde realmente pertenecían según sus propiedades químicas. Ya veo. Entonces, por ejemplo, telurio y yodo. De acuerdo. Según su peso atómico, el telurio debería ir después del yodo. Pero Mendeleev se dio cuenta de que, según sus propiedades químicas, el telurio realmente pertenece al grupo del oxígeno y el yodo pertenece al grupo de los halógenos. Ya veo. Así Ya. que los cambió. Interesante. Entonces, priorizó la forma en que se comportaban sobre su peso atómico. Exactamente. De acuerdo. Y, por supuesto, más tarde descubrimos que tenía razón al hacerlo. De acuerdo. Porque en 1913 Henry Moseley demostró que el orden de los elementos en la tabla periódica en realidad se basa en el número atómico, De acuerdo. que es el número de protones en el núcleo de un átomo. Ajá. Entonces, Mendeleev lo estaba ordenando por peso atómico, que es una especie de promedio de los pesos de los diferentes isótopos de un elemento. Claro. Pero el trabajo de Moseley mostró que la propiedad fundamental que realmente determina el orden es el número atómico. A ver. Entonces, aunque a menudo están correlacionados, De acuerdo. el peso atómico y el número atómico Ajá. no siempre son lo mismo, ¿Ya ve? y el número atómico es la propiedad De fundamental acuerdo. que determina el orden. Entonces, Mendeleev intuyó esto de alguna manera, Sí, lo hizo. al colocarlos según su comportamiento. Exactamente. De acuerdo. Increíble. Así que, por supuesto, la tabla periódica no se detuvo allí. No. ¿Cómo siguió evolucionando después de Mendeleev? Entonces, después del trabajo de Mendeleev, la tabla se expandió para incluir los gases nobles, De acuerdo. que se descubrieron a finales del siglo XIX. Ajá. También los elementos de las tierras raras Claro. y los elementos radiactivos. Buen acuerdo. Entonces, todavía se estaban agregando cosas nuevas. Sí, Y también nuestra comprensión del átomo mismo estaba evolucionando. sí. Entonces, ¿cómo influyó eso en la tabla periódica? Entonces, el desarrollo de la mecánica cuántica a principios del siglo XX fue realmente crucial, Ajá. porque proporcionó una base teórica para la tabla periódica. De acuerdo. Entonces, la mecánica cuántica nos ayudó a comprender que las propiedades químicas de los elementos están determinadas por la disposición de sus electrones Claro. alrededor del núcleo. De acuerdo. Entonces, ahora realmente teníamos una comprensión más profunda de por qué las cosas estaban dispuestas de la manera en que estaban. Exactamente. No es solo que parezcan encajar aquí. Sí, Es por esto que encajan aquí. exactamente. De acuerdo. Y supongo que todavía había algunos ajustes por hacer en el siglo XX. Sí, entonces un avance importante se produjo en 1945, De acuerdo. cuando Glenn Seaborg propuso que los actínidos De acuerdo. en realidad llenan un subnivel UF, De acuerdo. similar a los lantánidos. Ya veo. Y esto condujo a una reorganización de la tabla periódica. Interesante. Entonces, inicialmente, esta sugerencia fue recibida con cierto escepticismo por parte de los colegas de Seaborg, Ah, pero luego resultó ser correcta. Oh. Y esto le valió a Seaborg el Premio Nobel de Química en 1951. de acuerdo. Entonces, sí, grandes cambios incluso a mediados del siglo XX. Sí. Entonces, volviendo al presente, ahora tenemos 118 elementos confirmados. Sí. Todo un viaje. Entonces, repasemos. ¿Cómo se organiza la tabla periódica hoy? Entonces, hoy los elementos están ordenados por número atómico creciente Claro. en 7 filas horizontales llamadas periodos ¿De acuerdo? y 18 columnas verticales que se llaman grupos o familias. Está bien. Y los elementos del mismo grupo tienden a tener propiedades químicas similares. Sí, porque tienen el mismo número de electrones en su capa más externa. Sí, exactamente. ¿Y qué hay de esas tendencias en la tabla periódica? Recuerdo haber aprendido sobre el radio atómico y la electronegatividad y todo eso. Sí, entonces esas tendencias todavía son muy importantes. De acuerdo. Entonces, a medida que avanzamos a través de un periodo, Ajá. de izquierda a derecha, Sí, el radio atómico tiende a disminuir. de acuerdo.
Y la electronegatividad tiende a aumentar. Está bien. Y luego, a medida que bajamos por un grupo, Ajá, el radio atómico tiende a aumentar de acuerdo. y la electronegatividad tiende a disminuir. Está bien. Entonces todavía hay muchos patrones allí Sí, que ayudan a explicar el comportamiento de los elementos. exactamente. ¿Y qué hay de esa división en bloques de SPO, DIF? ¿Qué significa todo eso? Sí, entonces los bloques se refieren a los diferentes tipos de orbitales atómicos ¿De acuerdo? que están ocupados por electrones. Claro. Entonces, el bloques incluye los dos primeros grupos, ¿De acuerdo? metales alcalinos y alcalinotérreos, Ajá. así como hidrógeno y helio. Está bien. El bloque P incluye los grupos del 13 al 18. De acuerdo. Entonces, esos son los elementos del grupo principal. Ajá. El bloque D incluye los metales de transición, Está bien. que están en los grupos del 13 al 12. Ya veo. Y luego el bloque F incluye los lantánidos y actínidos. De acuerdo. Entonces, esos son generalmente los que aparecen por separado en la parte inferior de la tabla. Exactamente. ¿Y qué es la distinción entre metales, metaloides y no metales? ¿Hay líneas claras allí? No siempre. De acuerdo. Entonces, en general, los metales son buenos conductores de calor y electricidad. De acuerdo. Tienden a ser brillantes y dúctiles. Claro. Los no metales tienden a ser malos conductores. Ajá. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. Está bien. Y luego los metaloides tienen propiedades que son intermedias entre metales y no metales. Ya veo. Entonces, es una especie de área gris. Sí, Entonces, hemos cubierto mucho terreno aquí. sí. Pero hay un elefante en la habitación, o deberíamos decir un isótopo en la tabla periódica. De acuerdo. Y es la forma de la tabla periódica. Sí. La que vemos comúnmente es la de 18 columnas. Ajá. Pero sé que hay otras formas de representarla. Sí. ¿Por qué tantas variaciones? Entonces, la forma de 18 columnas es la más utilizada. ¿De acuerdo? Es una especie de forma estándar. Y es conveniente porque cabe bien en los libros de texto y los carteles. Claro. Pero en realidad ha habido mucho debate entre los químicos Ajá. sobre cuál es la mejor manera de representar la tabla periódica. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas otras formas? Entonces, una forma alternativa es la forma larga. O tabla de 32 columnas. Y en esta forma, los elementos del bloque F, Ajá. entonces los lantánidos y actínidos, Ajá. se colocan en su posición natural entre los bloques S y D. Ya veo. Entonces, esto crea una tabla realmente larga, De acuerdo. pero muestra la secuencia continua de números atómicos y muestra más claramente la relación entre el bloque F y los otros bloques. Entonces, ¿por qué no usamos siempre esa? Bueno, es menos compacto Ya veo. y no es tan práctico para, ya sabes, exhibirlo en las aulas o imprimirlo en los libros de texto. Claro. Pero algunos químicos argumentan que es una representación más precisa de las relaciones entre los elementos. De acuerdo. Entonces, una compensación entre practicidad y precisión. Sí. ¿Alguna otra forma extraña y maravillosa por ahí? Sí, también hay muchas otras formas que se han propuesto. ¿De acuerdo? Formas triangulares, ¿De acuerdo? formas piramidales, Está bien. formas escalonadas, Interesante. formas de torre Está bien. y quizás lo más intrigante, formas espirales. Bromas espirales. Sí. Eso suena genial. Sí, entonces una de las primeras tablas periódicas espirales fue propuesta por un químico llamado Theodore Benfey De acuerdo. en 1964 De acuerdo. y su objetivo era crear una tabla que enfatizara la continuidad de la tabla periódica De acuerdo. y evitar las rupturas Ya ven. que tiene la tabla tradicional, Claro. donde se corta y se coloca el bloque en la parte inferior. Ya veo. Entonces, en la tabla espiral los elementos están dispuestos en una espiral continua Ajá. y cada vuelta de la espiral corresponde a un nuevo periodo. De acuerdo. Y los elementos con propiedades similares se agrupan en radios que emanan del centro de la espiral. Interesante. Entonces, realmente enfatiza las conexiones Sí. entre ellos. Sí. Entonces, ¿alguna de estas formas alternativas es realmente mejor que la estándar? Bueno, es una especie de cuestión de opinión. De acuerdo. ¿Y para qué estás usando la tabla periódica? Claro. La tabla estándar es ciertamente la más utilizada y es muy útil para muchos propósitos. Pero estas formas alternativas pueden brindar diferentes perspectivas Ajá. y pueden ayudarnos a ver las relaciones entre los elementos de una nueva manera. De acuerdo. Entonces, siempre hay más que aprender. Yes. Siempre hay nuevas formas de ver las cosas. Exactamente. Entonces, incluso con todo lo que sabemos ahora, ¿todavía hay algunos misterios o controversias en torno a la tabla periódica? Sí, todavía hay muchas preguntas sin respuesta De acuerdo. y cosas que estamos tratando de resolver. ¿Cómo que? Entonces, una pregunta es, ¿cuál es el límite
de la tabla periódica. ¿De acuerdo? ¿Cuántos elementos pueden existir? Ya, tiene que haber un límite. Bueno, no estamos del todo seguros. De acuerdo. Entonces, los elementos más pesados que hemos creado son extremadamente inestables. Ajá. Se descomponen muy rápidamente Claro. y a medida que intentamos crear elementos aún más pesados, Ajá. se vuelve cada vez más difícil. Ya veo. Entonces, algunos científicos creen que podríamos estar acercándonos a un punto Ah, donde simplemente no es posible crear elementos más pesados, ya veo. debido a que sus núcleos serían demasiado inestables. Claro. Simplemente se desmoronaría. Exactamente. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta importante por ahí? Sí, otra pregunta es sobre la ubicación de ciertos elementos De acuerdo. en la tabla periódica. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno. ¿De acuerdo? A veces se coloca en el grupo 1 Ajá. con los metales alcalinos, Claro. pero a veces también se coloca en el grupo 17 De acuerdo. con los halógenos. Ya veo. O incluso a veces se coloca por separado, De acuerdo. porque tiene propiedades que son bastante únicas. Claro. No encaja del todo con ningún otro grupo. Entonces, un poco un solitario. Y De acuerdo. ¿Y qué hay de otros elementos? el helio también es un poco extraño, De acuerdo. porque según su configuración electrónica, Ja. realmente pertenece al grupo 2, De acuerdo. con los metales alcalinoterios. Está bien. Pero sus propiedades químicas son más similares a las de los gases nobles. Ya veo. Entonces, generalmente se coloca en el grupo 18. De acuerdo. Entonces, la colocación se basa realmente en el comportamiento en lugar de solo en la estructura. Sí. Interesante. ¿Algo más? También existe un debate en curso sobre la composición del grupo 3. De acuerdo. Entonces, algunos químicos creen que debería incluir escandio, itrio, lantano y actinio, De acuerdo. mientras que otros creen que debería incluir escandio, itrio, lutecio y laurencio. Ya veo. Entonces, todavía hay algunas cosas fundamentales que resolver. Sí. Interesante. Entonces, lo que comienza como este simple diagrama Sí. en la pared de un aula de la escuela secundaria resulta ser este campo de estudio realmente complejo y en constante evolución. Exactamente. Todavía estamos aprendiendo cosas nuevas sobre la tabla periódica Sí. y la forma en que entendemos los elementos. Sí. Es bastante asombroso. Sí, es un testimonio del ingenio humano y nuestra búsqueda incesante para comprender el universo. De acuerdo. Entonces, ¿qué piensas que nos depara el futuro para la tabla periódica? Bueno, esa es una gran pregunta. Claro. Creo que podemos esperar ver más elementos añadidos a la tabla periódica. De acuerdo. A medida que los científicos continúen empujando los límites de la química nuclear. Claro. Y también creo que podríamos ver algunos cambios en la forma en que se organiza la tabla periódica, De acuerdo. a medida que aprendamos más sobre las propiedades de los elementos Claro. y sus relaciones entre sí. Ya veo. Pero creo que una cosa es segura. De acuerdo. La tabla periódica seguirá siendo una herramienta esencial para los químicos Ajá. y una fuente de fascinación para cualquiera que esté interesado en el mundo que nos rodea. Eso espero. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la tabla periódica. Ha sido un placer. Ha sido fascinante. Y hasta la próxima. Sigan explorando. Muy bien, bienvenidos a Inmersión Profunda, donde tomamos las fuentes que ustedes, los oyentes, nos dan y como buscadores de oro experimentados, revisamos cuidadosamente buscándose pepitas de conocimiento, esas piezas realmente valiosas de información. Y hoy nos sumergimos profundamente en un documento que me imagino que usted, nuestro querido oyente, ha escuchado, la Carta Magna. Por supuesto. Usted como nuestro oyente busca obtener conocimiento de forma rápida, pero exhaustiva. Y esperamos que experimente algunos de esos satisfactorios momentos de hoja, sin sentirse abrumado por, ya sabes, todos los detalles históricos. Entonces, tenemos la entrada de Wikipedia sobre la Carta Magna como nuestra fuente principal. Y nuestra misión hoy es simple pero significativa. Entender por qué un trozo de pergamino de allá por 1215 sigue captando nuestra atención, nuestra fascinación, aquí en el siglo XXI. Nuestra fuente nos proporciona una gran cantidad de información, desde sus dramáticos orígenes hasta su legado perdurable. Si vamos a sumergirnos... Ciertamente la Carta Magna, o Gran Carta, como se traduce de latín, no surgió de la nada. Su creación en 1215 fue el resultado directo de una confluencia de presiones históricas, principalmente derivadas del reinado del rey Juan.
espera, Juan había logrado perder una cantidad significativa de tierras ancestrales, en Francia a manos del rey Felipe II ya por 1204. Y pasó años, sin éxito y de forma costosa tratando de recuperarlas. Correcto. Y esto no era solo una cuestión de orgullo, ¿verdad? Estas campañas militares requerían una financiación considerable. Y ahí es donde los varones ingleses empezaron a sentir la presión. Precisamente, el rey Juan impuso diversos impuestos a los varones para financiar estas guerras, que finalmente terminaron en un costoso fracaso en 1214. Sus aliados fueron derrotados en la batalla de Bouvines, y Juan se vio obligado a suplicar la paz y pagar una indemnización sustancial. Para entonces era profundamente impopular. Entre una gran parte de los varones, muchos de ellos estaban fuertemente endeudados con la corona, y se había desarrollado una profunda falta de confianza entre el rey y su nobleza. Una victoria militar podría haber reforzado su posición, pero la derrota solo malentonó a sus oponentes. Entonces, unos meses después de regresar de esta desastrosa campaña en Francia, el rey Juan se encontró enfrentando una resistencia bien organizada por parte de los varones, particularmente en el norte y el este de Inglaterra. No se limitaban a refunfuñar en sus salones de hidromiel, ¿verdad? Para nada. Estos varones, alimentados por sus agravios, juraron mantenerse firmes por la libertad de la Iglesia y el reino. Su demanda clave era que el rey Juan reafirmara la Carta de Libertades, que había sido proclamada por el rey Enrique ese siglo antes. Consideraban esta carta anterior como una salvaguardia contra el ejercicio arbitrario del poder real y una protección de sus propios derechos. Y parece que el liderazgo de esta rebelión, aunque quizás no estuviera lleno de dechados de virtud, ciertamente estaba unido en su oposición al rey Juan. Nuestra fuente menciona a Robert Fitzwalter, que más tarde se convirtió en el líder de los varones rebeldes, y la afirmación bastante dramática de que el rey Juan había intentado violar a su hija pinta un cuadro de intensa animosidad personal. Así es. Los líderes rebeldes, aunque quizás insignificantes para los estándares de la época, e incluso con reputaciones cuestionables, estaban de hecho unidos por una fuerte animosidad hacia el rey Juan. La acusación de Robert Fitzwalter, cierta o no, ciertamente encendió la opinión pública. También había estado implicado en un complot para asesinar al rey unos años antes, lo que subraya la profundidad del conflicto. Bien, entonces el rey Juan se enfrenta a una rebelión. Tiene pocos fondos y es profundamente impopular. ¿Cuál fue su estrategia para lidiar con esta creciente crisis? Parece que no se apresuró precisamente a la mesa de negociaciones. Tiene razón. El rey Juan esperaba que el Papa le proporcionara un valioso apoyo, legal y moral. Se había declarado vasallo papal en 1213 y creía sinceramente que podía contar con la ayuda del Romano Pontífice. En consecuencia, prolongó deliberadamente las discusiones con los varones para ganar tiempo, esperando una intervención papal. También comenzó a reclutar tropas mercenarias de Francia, aunque lo hizo discretamente al principio, para evitar parecer que estaba intensificando el conflicto. En un intento adicional por apuntalar su posición, el rey Juan incluso prometió convertirse en cruzado, lo que, según las leyes de la Iglesia Católica, le habría otorgado protección política adicional. Sin embargo, muchos en la época sospecharon que esta promesa no era sincera. Parece mucha maniobra política. Pero estas tácticas no lograron precisamente sofocar la rebelión, ¿verdad? Los varones no iban a quedarse esperando a que el Papa acudiera al rescate del rey Juan. En efecto, en abril llegaron mensajes de apoyo papal al rey. Pero para entonces los varones rebeldes se habían organizado en una formidable facción militar. Se reunieron en Northampton en mayo, renunciaron formalmente a sus lazos feudales con el rey Juan y marcharon hacia Londres, así como hacia otras ciudades clave como Lincoln y Exeter. Si bien el rey Juan inicialmente había tenido cierto éxito en parecer moderado y conciliador, la captura de Londres por los rebeldes demostró ser un punto de inflexión importante, atrayendo una nueva oleada de deserciones del bando realista. El rey ofreció someter el asunto a un comité de arbitraje, con el Papa como mediador final. Pero esta propuesta tuvo poco atractivo para los rebeldes, cada vez más confiados. El arzobispo Stephen Langton, que había estado trabajando con los varones en sus demandas, intervino después de que la sugerencia de arbitraje papal fracasara, y el rey Juan le ordenó que organizara conversaciones de paz. Entonces el arzobispo Langton intenta negociar una paz. Suena como un momento crítico. Esto condujo directamente a la firma de la Carta Magna. No tan suavemente. El problema fundamental era la profunda falta de confianza entre el rey Juan y los varones. Ninguna de las partes tenía la intención genuina de implementar completamente los términos del acuerdo de paz. Los 25 varones que fueron seleccionados para formar un nuevo consejo para supervisar al rey eran todos antiguos rebeldes, elegidos por los elementos más radicales entre ellos. Muchos de los varones que se habían rebelado encontraron excusas para mantener movilizadas a sus tropas. Incluso surgieron disputas entre los rebeldes y los realistas, que esperaban que la carta condujera a la devolución de sus tierras confiscadas. Esto pinta un cuadro de una paz muy frágil, de hecho. Casi parece inevitable que se desmoronara. Trágicamente así fue. La violencia estalló entre los dos bandos menos de 3 meses después de que se alcanzara el acuerdo. El rey Juan y sus varones leales rechazaron rotundamente la carta.
y estalló la Primera Guerra de los Varones. Los rebeldes, llegando a la conclusión de que cualquier paz duradera con el rey Juan era imposible, recurrieron al hijo de Felipe II, el futuro Luis VIII de Francia, ofreciéndole el trono inglés a cambio de su apoyo. Sin embargo, la guerra pronto llegó a un punto muerto. Entonces, en un dramático giro de los acontecimientos, el rey Juan enfermó y murió en octubre de ese año. Su hijo de 9 años, Enrique III, lo sucedió en el trono. Un comienzo bastante tumultuoso. Entonces, la Carta Magna de 1250 no fue este documento singular instantáneamente exitoso. Parece más bien un peldaño. Y nuestra fuente continúa explicando que en realidad hubo varias grandes cartas que le siguieron. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder y los derechos en ese momento? Ese es un punto crucial. La Carta Magna no fue un evento aislado, sino el primero de una serie de reediciones. El gobierno del joven Enrique III, enfrentándose a un reino todavía en gran parte ocupado por rebeldes, resucitó la Carta en 1216 como una forma de pacificar a la oposición. Sin embargo, esta reedición no era idéntica a la versión de 1215. Se eliminaron las cláusulas que eran desfavorables al papado, así como la controvertida cláusula 61, que había establecido el Consejo Varones. A pesar de estas concesiones, la estrategia no tuvo éxito inmediato. La oposición al nuevo gobierno se endureció. Esto nos muestra que incluso las concesiones que se percibían como significativas podían ser objeto de negociación y reversión en un panorama político inestable. Así que tuvieron que intentarlo de nuevo. Eso nos lleva a la versión de 1217 y a la interesante mención de una carta forestal separada. ¿Cuál fue la importancia de eso? La versión de 1217 surgió después de un conflicto adicional, incluida una invasión francesa liderada por el príncipe Luis, quien había sido invitado por los rebeldes, sin embargo, con el apoyo del cardenal Wala, el legado papal, y la muerte del rey Juan. El apoyo a Luis comenzó a disminuir. Las fuerzas realistas lograron victorias clave, y Luis finalmente negoció una retirada. La Carta Magna de 1217 incluía algunas revisiones, y se emitió junto con una carta forestal separada. Esta carta forestal abordaba agravios específicos, relacionados con los bosques reales, que eran una fuente importante de ingresos reales, y a menudo estaban sujetos a leyes severas, que afectaban tanto a la población común como a los varones. La carta forestal trataba temas como los derechos de caza y la extensión de las tierras forestales reales. Esto indica una comprensión creciente de que la justicia y los derechos debían extenderse más allá de la nobleza. Parece que estaban tratando de abordar una gama más amplia de preocupaciones con estas cartas posteriores. Y luego está la versión de 1225 bajo Enrique III, que nuestra fuente llama el texto estándar. ¿Qué hizo que esta versión fuera tan importante? La versión de 1225, emitida cuando Enrique III aún era menor de edad, es de hecho considerada la versión definitiva de la Carta Magna. Incorporó algunos de los cambios de las cartas de 1216 y 1217, y se convirtió en el texto estándar, que fue posteriormente reconfirmado por monarcas posteriores. Es importante destacar que hubo una instrucción para que se distribuyeran copias de esta carta de 1225 a las catedrales de todo el reino, y se leyeran públicamente 2 veces al año. Esto ayudó a difundir su contenido y reforzar su autoridad. La repetición y la publicidad eran cruciales, en una época donde la alfabetización no era generalizada. Ese elemento de lectura pública parece significativo, en términos de establecer su importancia, y nuestra fuente también menciona otras reconfirmaciones por reyes posteriores, que culminaron en la Confirmatio Cartarum de Eduardo Julio en 1297. ¿Qué se logró con eso? ¿Por qué fue necesaria una reafirmación décadas después? La Confirmatio Cartarum, o confirmación de las cartas, en 1297 fue un momento crucial en la historia de la Carta Magna, enfrentándose a sus propias presiones financieras y a la oposición de los varones. Eduardo V reconfirmó tanto la Carta Magna como la Carta Forestal. Más significativamente, esta confirmación afirmó explícitamente la precedencia legal de estas cartas, declarando que cualquier juicio dictado en contra de sus disposiciones sería anulado y considerado nulo y sin valor. Esto reforzó la idea de que incluso el rey estaba sujeto a la ley, tal como estaba consagrada en estos documentos. La necesidad de esta reconfirmación subraya la tensión continua entre la monarquía y la nobleza, y la necesidad de recordar periódicamente los límites del poder real. Bien, ya tenemos el contexto histórico, una serie de cartas que surgen del conflicto y la negociación. Ahora, profundicemos en el contenido en sí. Nuestra fuente señala que la carta original de 1215 no estaba claramente dividida en cláusulas numeradas, que esta numeración moderna se introdujo mucho después. ¿Cuáles eran los principales objetivos de estas primeras cartas en términos de su contenido? ¿Qué problemas específicos estaban tratando de resolver los varones? Las cartas iniciales, particularmente la versión de 1215, tenían como objetivo principal regular los derechos feudales de la corona sobre los varones durante los reinados de los reyes angevinos, y especialmente bajo el rey Juan. Estos derechos a menudo se aplicaban de manera inconsistente y a veces se utilizaban agresivamente para extraer más ingresos de los varones. Cuestiones como el relevo feudal, el pago que un heredero hacía para heredar tierras, la tutela, el derecho del rey a controlar las tierras y la educación de los herederos menores de edad, y el matrimonio,
La opinión del rey sobre los matrimonios de sus vasallos fueron áreas clave abordadas en las cartas. Las cláusulas 2 y 3, por ejemplo, establecían tasas fijas para el relevo feudal, con el objetivo de evitar demandas arbitrarias de dinero. Estos eran puntos de fricción muy reales, que afectaban directamente la riqueza y el poder de la nobleza. Entonces, se trataba mucho de limitar el poder financiero del rey sobre la nobleza. Pero no se trataba solo de dinero, ¿verdad? Nuestra fuente destaca algunas cláusulas significativas relacionadas con el sistema de justicia. ¿Cómo sentaron estas cláusulas las bases para nuestros conceptos modernos de justicia? Absolutamente. Si bien la regulación de los derechos feudales era central, las cartas también contenían cláusulas que demostrarían ser increíblemente importantes a largo plazo, particularmente aquellas relacionadas con la justicia. Las cláusulas 39 y 40 de la Carta de 1297, que evolucionaron hasta convertirse en la cláusula 29 de la Carta de 1297, son particularmente notables. Estas garantizaban el debido proceso y prohibían la venta, la negación o la demora de la justicia. Esencialmente, establecían que ningún hombre libre sería encarcelado, privado de su propiedad o dañado de otra manera, sin un juicio legal por sus pares o por la ley de la tierra. Esto estableció un principio fundamental de equidad dentro del sistema legal, un principio que todavía resuena hoy en día, en la protección de los derechos individuales contra la acción estatal arbitraria. Eso suena como la base de muchos sistemas legales modernos. Es fascinante verlo tomar forma tan temprano. Hubo otros detalles intrigantes dentro del contenido de las cartas. Nuestra fuente menciona algunas cláusulas económicas específicas, por ejemplo, que no dicen esas cláusulas sobre la sociedad y la economía de la época. Sí, había una variedad de otras cláusulas que abordaban preocupaciones más específicas. Por ejemplo, las cláusulas 10 y 11 de la Carta de 1215 trataban sobre las deudas contraídas con prestamistas judíos, quienes ocupaban una posición única en la Inglaterra medieval, ya que tradicionalmente estaban bajo la protección del rey. Estas cláusulas tenían como objetivo regular el tratamiento de estas deudas y proteger a los herederos de los pagos de intereses excesivos. También había cláusulas muy específicas, como la cláusula 34.3, que ordenaba la eliminación de las presas de pesca de los ríos de Inglaterra. Estas presas eran una fuente de ingresos importante y creciente en ese momento, y su eliminación probablemente reflejaba las preocupaciones de los varones sobre su impacto en la navegación y los derechos de pesca. Estas cláusulas económicas nos dan una visión de las preocupaciones financieras y los intereses en competencia de diferentes grupos dentro de la sociedad medieval. Para Parlis, es asombroso cómo esos documentos tocaron aspectos tan diversos de la vida en ese momento. Nuestra fuente también señala que muchas de estas cláusulas originales ya no son relevantes o han sido derogadas. ¿Puede darnos algunos ejemplos de cláusulas que se han desvanecido en la historia? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza cambiante de la ley y la sociedad? Ciertamente, muchas de las cláusulas que regulaban directamente los derechos feudales, la tutela y el matrimonio, por ejemplo, ya no son aplicables en la sociedad moderna, ya que el sistema feudal en sí ha desaparecido en gran medida. Incluso algunos procedimientos legales mencionados, como la cisa de novel disseisin, que era un tipo específico de acción legal para recuperar tierras perdidas recientemente, ya no forman parte del derecho inglés, como señala nuestra fuente. En 1350, poco más de un siglo después de la carta inicial, la mitad de sus cláusulas ya no se invocaban activamente en los casos legales, ya sea porque los problemas ya no eran relevantes, o porque habían sido reemplazados por una legislación más específica. Esto ilustra cómo la ley debe evolucionar para reflejar los cambios sociales, económicos y políticos. Entonces, gran parte del texto original es ahora histórico, pero nuestra fuente también destaca el hecho de que 3 cláusulas de la versión de 1297 todavía están en vigor en el derecho inglés actual. Esa es una poderosa conexión con el pasado. ¿A qué se refieren estas cláusulas sobrevivientes? Porque esas 3 en particular han perdurado. Es realmente notable. Estas 3 cláusulas, basadas en la numeración de la Carta de 1297, son: primero, la libertad de la Iglesia en Inglaterra y la garantía de sus derechos y libertades. Segundo, la confirmación de las antiguas libertades y costumbres de la ciudad de Londres, así como de otras ciudades, burgos, pueblos y los varones de los 5 puertos. Y tercero, el derecho al debido proceso, asegurando que ningún hombre libre sea tomado o encarcelado, ni privado de sus derechos o posesiones, excepto por el juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra, y que la justicia no será vendida, negada o retrasada a nadie. Estas cláusulas restantes, aunque pocas en número, representan principios fundamentales que han perdurado a través de los siglos, porque tocan derechos y libertades esenciales, que se consideran fundamentales para una sociedad justa. Es increíble pensar que partes de un documento del siglo XIII todavía forman parte activa del marco legal hoy en día. Ahora, cambiando ligeramente de tema, hablemos del legado e influencia más amplios de la Carta Magna. Nuestra fuente cita a Lord Denning describiéndola como el mayor documento constitucional de todos los tiempos, el fundamento de la libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota.
Esos son grandes elogios. ¿Cómo pasó de ser un acuerdo feudal a un símbolo de la libertad individual? En efecto, la Carta Magna ha adquirido una inmensa importancia simbólica, como faro de libertad, frecuentemente invocada por políticos y activistas, particularmente en los países de habla inglesa. Su influencia en el sistema legal inglés a lo largo de los siglos es innegable. Como menciona nuestra fuente, 6 estatutos aprobados durante el reinado de Eduardo III en el siglo Chiasos, conocidos como los 6 estatutos, tenían como objetivo específico aclarar ciertos aspectos de las cartas, lo que demuestra su continua relevancia en la configuración de las interpretaciones legales. Esta transformación de un documento que trataba principalmente sobre derechos feudales a un símbolo de libertad individual es un testimonio de la maleabilidad de su interpretación a lo largo del tiempo y su adopción por diferentes generaciones, que buscaban justificar sus propias luchas por la justicia y los derechos. Y parece que la forma en que la gente ha interpretado la Carta Magna también ha evolucionado con el tiempo. Nuestra fuente menciona la visión del siglo XVIII, de que defiende los derechos parlamentarios contra la corona, mencionando el destacado jurista Edward Coke. ¿Cómo contribuyó esta reinterpretación a la historia constitucional inglesa? Sí, durante principios del siglo XVIII, figuras como Edward Coke desempeñaron un papel importante. En la configuración de la comprensión de la Carta Magna, la vio como un documento fundamental, que defendía los derechos del Parlamento contra las pretensiones de la monarquía, particularmente el derecho divino de los reyes. Afirmado por Jacobo Coeur y Carlos Seto Coke, recurrió en gran medida a la versión de 1225 del texto, y argumentó que la Carta Magna representaba antiguas libertades, que habían sido temporalmente suprimidas después de la conquista normanda, y ahora estaban siendo reclamadas. Esta interpretación proporcionó un precedente histórico para limitar el poder real y fortalecer el papel del Parlamento, lo que finalmente condujo a la Revolución Inglesa y al establecimiento de una monarquía constitucional. Sin embargo, los historiadores modernos señalan que esta interpretación, aunque políticamente influyente en ese momento, era algo anacrónica y se centró selectivamente en ciertos aspectos de la Carta original, que se preocupaba principalmente por los derechos de los varones. Entonces, la Carta Magna se convirtió en un símbolo poderoso en luchas políticas posteriores, incluso si la intención original era algo diferente. ¿Qué pasa con su influencia más allá de Inglaterra? Nuestra fuente menciona su inspiración en las 13 colonias y la formación de los Estados Unidos. ¿Cómo influyó un documento feudal inglés en el nacimiento de una república moderna? Los principios de la Carta Magna resonaron profundamente entre los colonos ingleses en América del Norte. Llevaron consigo cartas reales, que a menudo les otorgaban las libertades e inmunidades de súbditos libres y naturales, haciéndose eco del espíritu de la Gran Carta, la Carta de Virginia de 1606, redactada en gran parte por Edward Coke. Establecía explícitamente que los colonos tendrían las mismas libertades que los nacidos en Inglaterra. Cuando los colonos finalmente se rebelaron contra el dominio británico, se vieron a sí mismos luchando no solo por nuevas libertades, sino también para preservar los derechos que creían consagrados en la Carta Magna. Esto se refleja claramente en la Constitución de los Estados Unidos, particularmente en la Quinta Enmienda, que garantiza que ninguna persona será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal. Un descendiente directo de la cláusula de debido proceso de la Carta Magna, el principio de habeas corpus, que garantiza que nadie puede ser encarcelado sin causa legal. También tiene sus raíces en la Carta Magna, incluso la Novena Enmienda, que establece que la enumeración de ciertos derechos en la Constitución no niega otros derechos retenidos por el pueblo.